Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy día vamos a ver función lineal y función afín, dos tipos de funciones. Les pido que me vayan saludando por el chat para verificar que efectivamente me están escuchando y viendo bien, para poder comenzar con una de nuestras últimas clases. Ya hoy día tenemos una maratón de matemáticas, así que espero que estén preparados. Marianela dice, hola profe, estamos ansiosas. Perfecto, muy bien. Entonces partimos con nuestra clase. Mi nombre es Ali Cárdenas y comenzamos. Como siempre, vamos a partir esta clase recordando cuál es nuestra meta. Y como estamos en primer nivel o primer ciclo, ¿cierto? Nuestra meta es aprobar nuestro segundo medio. Hola Jocelyn, hola Paola, hola Rosa. Qué bueno que están en la clase, un gusto saludarlas y bienvenidas a una de nuestras últimas clases de Gradúate. Entonces, en esta escala, ¿cierto? Nos quedan, si se fijan, 3 clases, ya que hoy día tenemos una maratón de matemáticas de 3 clases. Esta es la primera. Por lo tanto, nos vamos acercando y hoy día vamos a poder alcanzar o casi llegar a nuestra meta. Bien, y hoy día nos acompaña, ¿cierto? Un robot bailarín, como siempre. Hola Polet, hola Vanessa, un gusto también saludarlas la clase de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy día? Hoy día tenemos 4 objetivos. Primero, vamos a conocer las características de una función lineal. En segundo lugar, vamos a conocer las características de una función afín. Luego vamos a graficar funciones lineales y afines. Y por último, vamos a interpretar gráficos de funciones lineales y afines. Dice Vanessa que están con ánimo para comenzar la clase de hoy. Qué bueno, me alegro mucho que estén con ánimo. Dice las 3, pero yo veo a Rosa, Polet, Paola, Jocelyn y Marianela. Hay 5, parece que hay algunas que están conectadas desde su casa. Así que saludos a todas las chicas, como siempre, sacando la cara por las mujeres. Bien, vamos por nuestro primer objetivo, que es conocer las características de una función lineal y afín. A ver, ahí sí. Primero vamos a conocer las características de una función lineal. Bien, como aparece en el texto ahí arriba, una función lineal es aquella función que al graficarla se obtiene una línea recta. Bien, entonces la función lineal es una función donde al graficar se obtiene una línea recta como esta de acá, ¿cierto? Como esta azul o esta roja, pero además esa línea recta siempre pasa por el origen o el centro de coordenadas de este plano de coordenadas, ¿sí? El centro es este punto. Recordemos que un plano de coordenadas tiene una coordenada X, que es esta, que es la horizontal. Me voy a mover un poquito, ahí sí. Una coordenada X, que es esta, y además un plano cartesiano tiene una coordenada Y, que es la vertical. ¿Sí? Y las funciones lineales son líneas rectas, son funciones que al graficar se obtienen líneas rectas y esas líneas siempre pasan por este punto que se llama origen o centro de este plano cartesiano. Entonces las funciones lineales son líneas rectas que siempre pasan por este punto que es el origen, ¿bien? Que es la intersección entre el eje X, que es el horizontal, y el eje Y. Bien, las funciones lineales, además de ser líneas rectas y de pasar por el origen, que es ese punto, tienen una forma algebraica. Bien, ¿cuál es esa forma? ¿Cuál es esa forma? A ver, me dicen que Ana, que está conectada como Polet, se conectó desde la casa. Perfecto, qué bueno Ana que estás conectada desde tu casa. Y Ronaldo Estrella también nos saluda y dice que le gustan mucho las clases. Hola Ronaldo, qué bueno que también, me imagino que tú también nos estás viendo desde tu casa. Así que un saludo también grande y bienvenido a esta clase. Entonces, seguimos. Las funciones lineales son líneas rectas que pasan por el origen y además tienen esta forma algebraica que dice f de x es igual a m por x, ¿sí? Recordemos que, como siempre les digo, cuando tenemos dos letras o un número y una letra y no hay una operación matemática acá al centro, acá hay una multiplicación oculta, ¿sí? Entonces, las funciones lineales tienen esta forma. F de x es igual a m por x, donde m, como aparece aquí, es un número cualquiera distinto de 0. ¿Sí? M puede ser entonces 1, M puede ser 2, puede ser menos 3, puede ser menos 100, puede ser un cuarto. Bien, lo importante es que las funciones lineales siempre tienen
Son líneas rectas que pasan por el origen, que es este puntito de acá, y que tienen esa forma algebraica, f de x igual un número por la x. Bien, y recordemos además que f de x también se puede escribir como y. ¿Sí? F de x es lo mismo que y. Entonces, en algunos ejemplos que vamos a ver, va a aparecer f de x igual m por x o y igual m por x. Y m, como les dije, puede ser cualquier número menos el 0. ¿Sí? Puede ser número positivo, negativo, m puede ser una fracción, pero no puede ser 0, porque si no es 0 ya deja de ser una función lineal. Entonces, ejemplos, como les dije anteriormente, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo que dice f de x igual 3x. Bien, en este caso la m entonces sería 3 o vale 3. Otro ejemplo, f de x o y, recordamos que esto también puede ser y, f de x es igual a menos 10x. Y aquí la m vale menos 10. Y la última función es f de x igual un cuarto x. Bien, donde m sería un cuarto, que también puede ser una fracción. Por lo tanto, recordemos entonces que las funciones lineales se escriben de esta forma, donde hay un f de x que es igual a un número, como los que están acá, por x. Bien, y que al graficarlas se obtienen líneas rectas, y esas líneas rectas pasan por el origen siempre. Bien, continuemos. Y otra cosa importante es, como las funciones lineales tienen esta forma, f de x igual un número que es m, se representa con una m, por x, acá tenemos dos tipos de variables. ¿Ya? Las variables son números que van cambiando de valor. Entonces, f de x se conoce como la variable dependiente, ya les voy a explicar por qué, y x se conoce como variable independiente. ¿Ya? Y f de x o la y, pero recordemos que también se puede llamar como y, se llama variable dependiente también porque depende del valor de x. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera función, si x vale 1, f de x va a valer 3 por 1, 3. Bien, entonces f de x depende del valor de x. Si x vale 2, f de x va a valer 3 por 2 y 3 por 2 es 6. Por lo tanto, f de x es variable dependiente porque su valor depende del valor de x. Y x, por su lado, es una variable independiente porque su valor no depende de nada, depende solamente de ella. Bien, es una variable independiente, como una mujer independiente. Bien, pero f de x es dependiente porque depende del valor de la x. Bien, sigamos entonces. Y hemos logrado nuestro primer objetivo, que es conocer las características de una función lineal. Bien, con nuestro robot está muy contento porque logramos alcanzar nuestro primer objetivo. Vamos por el segundo. Ahora vamos a conocer las características de una función afín, que es muy similar a la función lineal. Así que atentos para que puedan reconocer sus diferencias. La función afín es una función que al graficarla también se obtiene una línea recta. Miren, como la línea roja, ¿cierto? Una línea recta o la azul. Bien. Pero la diferencia con la función lineal es que las funciones afines, que son líneas rectas al graficarlas, no pasan por el origen o por el centro de coordenadas. Bien, si se fijan, ninguna de estas rectas pasa por ese punto, ¿sí? O por esa intersección. Entonces, la diferencia entre la función lineal y la función afín es que las lineales pasan por el origen y las afines no pasan por el origen. Y la semejanza es que ambas son líneas rectas al graficarlas. Bien, al igual que las funciones lineales, las funciones afines también tienen una forma de presentarlas algebraicamente, que es la fórmula que aparece ahí. Me voy a correr para poder explicarlo mejor. Entonces, las funciones afines también tienen una forma algebraica, que es la que aparece acá. F de x igual mx más n. ¿Sí? Recordemos que las funciones lineales, que son las que vimos recién, la forma algebraica era simplemente f de x igual mx, ¿sí? Y nada más. Pero las afines tienen un número, ¿sí? Adicional que se les va sumando. Entonces la forma algebraica de las funciones afines sería f de x o y es igual a m por x, también aparece la m aquí, más n. Ya vamos a ver qué significa la m y qué significa la n. Pero lo importante es que comprendan que algebraicamente las funciones afines tienen un número por la x más otro número, ¿bien? O menos otro número, también puede ser un menos.
Bien, y donde m y n son números distintos de 0. ¿Sí? Igual que en la función lineal. En la función lineal el m no podía ser 0, y en la función afín, como tenemos una m y una n, ni m ni n pueden ser 0. Bien, y al graficarlas se obtienen líneas rectas que no pasan por el origen. ¿Sí? Esa es la diferencia con la función lineal. Entonces, ejemplos de funciones afines. F de x es igual a 2x menos 11, ¿sí? Donde entonces la m en este caso sería el 2, ¿cierto? mx, 2x, y la n sería menos 11, todo este término, incluyendo el signo de adelante. Segundo ejemplo, f de x es igual a menos 8x más 3, ¿bien? Donde m, recordando la forma algebraica, creo que la tengo puesta aquí, a ver, sí, recordando la forma algebraica de las funciones afines, donde m sería menos 8 y donde n sería 3 o más 3. Y en el tercer ejemplo tenemos f de x o y es igual a 1/3 x más 4, donde m, ¿cierto?, sería 1/3 y el n sería 4. Y al igual que las funciones lineales, también acá tenemos una variable dependiente y otra independiente. Y son exactamente las mismas que en las lineales. F de x o y es la dependiente y x es la independiente, ya que f de x va a depender del valor que tome la letra x. Bien, entonces, hemos ya logrado nuestro segundo objetivo, que es conocer las características de una función afín. Ya sabemos que es una función lineal, ya sabemos qué es una función afín, cuáles son sus características, ¿cierto?, qué figuras se obtienen al graficarlas y cuáles son sus formas algebraicas. Pero ahora vamos a aprender a graficar estas funciones, porque yo anteriormente les mostré la gráfica. Les dije, esta es la gráfica de las diferentes funciones. Pero ahora ustedes las van a graficar y vamos a comprobar que efectivamente al graficarlas se obtienen líneas rectas. Bien, vamos por nuestro tercer objetivo entonces. Me voy a correr para que podamos ver bien la presentación. Bien, entonces, graficar funciones lineales y afines. Para graficar una función lineal o afín, vamos a ver, este método se usa para ambos tipos de funciones. Tenemos que evaluar, ¿sí? A ver si recuerdan el concepto de evaluar. Evaluar una función significa darle un valor a la x, hacer la operación matemáticas y calcular el valor que tiene la función para ese valor de x. Bien, que lo hicimos en algunas clases anteriores. Entonces, evaluar, lo que tenemos que hacer es evaluar dos valores para x, es decir, dar a la x de la función dos valores distintos y calcular u obtener, perdón, las coordenadas que se obtienen al evaluar ese valor de x. Bien, vamos a obtener coordenadas. Y luego vamos a graficar esas coordenadas y al graficarlas vamos a ver que se dibuja una línea recta. Bien, entonces, veámoslo o entendámoslo mejor con el ejemplo que tengo acá, que es el primer ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos. Primer ejemplo dice, grafique la función f de x igual 2x. Bien. Dice Ronaldo que las funciones y ecuaciones son sus clases favoritas. Qué bueno, porque hoy día vamos a ver funciones y ecuaciones. Así que hoy día todas tus clases van a ser las favoritas de Ronaldo. Entonces, primer ejemplo, ¿cierto? Graficar una función que es f de x igual 2x. Si nos fijamos por la forma algebraica, esta función, ¿cierto? Como es 2x solamente, no hay ningún n, es una función lineal. Bien, por la forma algebraica podemos ver que esta función es una función lineal. Por lo tanto, cuando la grafiquemos aquí, ¿qué deberíamos obtener? Una línea recta, ¿cierto?, que pasa por el origen. Es decir, deberíamos obtener una línea recta que pasa por este punto. ¿Sí? Vamos a ver que al graficarla, sí nos va a pasar eso. Entonces, tenemos la función f de x igual 2x. Y vamos a evaluar esa función para diferentes valores de x, que son los que están acá. Primero vamos a reemplazar la x por el 0, luego vamos a reemplazar la x por 2 y luego vamos a reemplazar x por menos 2. ¿Sí? Reemplacemos entonces. Primero vamos a hablar para x igual 0. Bien, donde como la función es 2 por x, en vez de escribir 2 por x, aquí vamos a escribir 2 por 0. ¿Sí? Y si se fija más abajo, 2 por 2 y aquí 2 por menos 2. Pero sigamos con el primer ejemplo, con la primera evaluación. 2 por 0 y 2 por 0 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, cuando x vale 0, f de x o y,
si recordemos que f de x es lo mismo que la y, también vale 0. Por lo tanto, la coordenada va a ser, aquí me voy a poner, va a ser el valor que le damos a x, que es este, 0, coma, ¿sí? Coma, el valor que se obtiene de la función al reemplazar el valor 0 aquí, ¿sí? Y si nos fijamos acá, obtenemos el valor 0. Entonces la coordenada y va a ser este número, 0. Y la coordenada entonces de cuando x vale 0 va a ser 0,0. Bien, porque x vale 0, que es el x de acá, y el y vale lo que se obtiene de la función, que también fue 0. Bien, y ya tenemos nuestro primer punto, ¿sí? Dice arriba que basta para graficar una función lineal o afín, basta con obtener dos coordenadas y luego unir los puntos, pero aquí para explicar de mejor forma el procedimiento vamos a calcular 3 puntos, ¿ya? Pero basta con 2 para que ustedes sepan en la prueba. Entonces sigamos con el segundo número. Ahora vamos a evaluar x igual a 2 en la función f de x igual 2x. Entonces, en vez de 2 por x, yo voy a escribir 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, cuando x vale 2, en la función f de x vale 4. Y por lo tanto, nuestras coordenadas van a ser, voy a poner acá al medio, van a ser 2, ¿sí? La coordenada x va a valer 2, y la coordenada y va a ser el resultado de mi función al evaluar x2, ¿sí? Y eso es 4, por lo tanto la coordenada va a ser 2,4. 2,4, ¿sí? Ya tenemos nuestra segunda coordenada. Y por último, nuestra tercera coordenada para x igual menos 2. Evaluamos en la función de ahí arriba, en vez de 2 por x, escribimos 2 por menos 2. 2 por menos 2 es igual a menos 4, siguiendo la regla de los números enteros. Bien, si no comprenden por qué es menos 4, estudien por favor números enteros. Ahora no vamos a profundizar en eso, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho en la clase. Pero lo importante es que 2 por menos 2 es menos 4. Bien, y si lo entienden, muy bien. 2 por menos 2, entonces menos 4. Entonces mi coordenada va a ser menos 2, menos 4, ¿sí? Como aparece justamente al final de esta tabla. Y ya que tenemos entonces nuestras 3 coordenadas, las vamos a graficar. Voy a explicar cómo se grafican por si alguien no lo tiene tan claro. La primera coordenada, el primer punto es el 0,0, ¿sí? Y el 0,0, para graficarlo, tengo primero que ubicar ¿dónde está el x0? Este es el eje x, ¿cierto? Y acá está el x3, x2, x1, x0 está justo aquí. Y luego debo ubicar el y0. Y el y0, ¿cierto? Aquí está el 3, aquí está el 2, el i2, el i1 y aquí está el 0. Por lo tanto, el punto 0,0 va a estar ubicado aquí. ¿Sí? A ver si lo fui graficando de a uno. Sí, ahí está, justamente. Entonces, la primera coordenada está ubicada ahí, en ese punto. Grafiquemos ahora la coordenada 2,4, que es la segunda coordenada que obtuvimos. Bien, 2,4. Ubicamos x2, 1, 2, y luego y4. 1, 2, 3, 4. Por tanto, nuestro segundo punto va a estar ubicado ahí. Veámoslo ahí, perfecto, ¿cierto? Donde está el x2, porque la coordenada es 2,4, x2, y4. El x es este, x2 está aquí, y4 está acá. Ahí está el puntito. Y nuestra última coordenada, que es menos 2, menos 4. Entonces, primero grafico la coordenada x, que es la menos 2, que está acá, ¿cierto? Porque acá están los negativos. Menos 2 y, según aparece ahí, menos 4. Menos 2 y menos 4 está aquí. Mi brazo lo tapa, está justo ahí, ¿sí? Justo ahí está el menos 4. Por lo tanto, menos 2 con menos 4. Ahí va a estar el puntito, ¿sí? Ahí va a estar. Y lo vamos a poner. Y efectivamente, ahí está nuestro puntito. Y luego que ya dibujamos nuestros 3 puntitos, ¿qué nos falta por hacer? Dibujar la línea recta. Si se fijan, si unimos esos 3 puntos, vamos a obtener efectivamente una línea recta. Y como dijimos al inicio, que por la forma algebraica esta función es una función lineal, al graficarla nos damos cuenta que efectivamente es una función lineal. ¿Por qué? Porque es una línea recta que pasa por el origen, ¿sí? Recordemos que el origen es esto. Por lo tanto, efectivamente esta gráfica corresponde a la función lineal del ejemplo. Sigamos con un segundo ejemplo.
Segundo ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero para la función f de x igual 2x menos 5. Bien, esa función, por su forma algebraica, no es lineal, ¿sí? Es afín, porque tenemos un número multiplicando a la x y tenemos otro número que se está restando, ¿cierto? 2x menos 5. Entonces, por la forma de esta función podemos decir que es afín. Por lo tanto, al graficarla, ¿qué deberíamos obtener? Una función que sea una línea recta y que no pase por este punto, que no pase por el origen. Es decir, esta gráfica puede ser aquí, ¿cierto? Puede pasar la línea por acá, o puede pasar por acá, o puede pasar por aquí, pero no va a pasar por el origen. Evaluamos entonces, hagamos el mismo procedimiento. Vamos a evaluar ahora para x igual 0, x igual 2 y x igual 3. Cuando x vale 2, reemplazamos en la función. En vez de 2x menos 5, voy a escribir 2 por 0, cuando x vale 2, cuando x vale 0. ¿Sí? En vez de la x, reemplazo por el 0. 2 por 0 menos 5. ¿Sí? Sigo desarrollando. 2 por 0 me da 0. Menos 5, miren, aquí yo me equivoqué. Aquí es un menos, ¿sí? No un más. Entonces, 2 por 0 vale 0 y luego completar cuál, el menos 5. Y 0 menos 5, acá va un menos, ya no un más, yo me equivoqué. 0 menos 5 me da menos 5, ¿sí? Por lo tanto, la coordenada que vamos a obtener va a ser el 0, el supuesto menos 5 que debería haber aquí. Dice Paola si hay n positivo y un signo negativo. No entiendo bien tu pregunta, Paola, a ver si la puedes explicar un poquito más. El n puede ser un valor positivo y negativo. Bien, ¿de qué va a depender? De este signo. Bien, en este caso el n va a ser menos 5. Pero si acá fuese un más, el n sería más 5. ¿Sí? A ver si ahí respondí tu pregunta, Paola. Espero que sí. Continuamos entonces. Bien, dije anteriormente, ¿cierto? Que aquí, aquí me había equivocado, ¿cierto? Que esto es menos 5 y por lo tanto 0 menos 5 nos va a dar menos 5 también acá. Entonces la coordenada va a ser 0, este número que debería ser menos 5 como aparece aquí. Aquí sí lo puse bien. Segunda evaluación. Ahora vamos a evaluar para x igual 2. Entonces en vez de 2x menos 5 voy a escribir 2 por 2 en vez de la x, ¿cierto? En vez de la x voy a poner este 2. 2 por 2 menos 5. Y 2 por 2 es 4 y 4 menos 5 es menos 1. ¿Sí? 4 menos 5 es menos 1. Por lo tanto, mi coordenada va a ser 2, menos 1, que es la que aparece ahí. Y ahora vamos a graficar para, creo que fui dibujando después vamos a dibujar los puntos. Y para x igual 3, vamos a reemplazar en la función, en vez de la x, vamos a reemplazar por un 3, y me da, a ver, no sé, ahí sí, 2 por 3 menos 5, ¿sí? En vez de 2 por x menos 5, voy a escribir 2 por 3 menos 5. Y eso me da, 2 por 3 es 6 y menos 5, menos 5. Bien, me queda entonces 6 menos 5. Y 6 menos 5 es 1. 6 menos 5 me queda 1. Por lo tanto, mi coordenada va a ser 3, ese valor, 1. 3,1. Y aquí tengo entonces las tres coordenadas. El 0, menos 5, 2, menos 1 y 3,1. Grafiquemos entonces estas tres coordenadas nuevamente. Bien, la primera coordenada, ya la puse, es el 0, menos 5. Entonces, como les dije anteriormente, primero ubicamos el valor de x, la coordenada x, y luego la coordenada y. ¿Sí? X, y. Dice la coordenada que x es 0. Entonces, x, 0 está aquí, y y es menos 5. Y menos 5 hacia abajo, entonces el punto va a estar justamente ahí. Bien, vamos por el segundo punto. 2, menos 1. x2, perfecto. Y menos 1, aquí. Entonces el segundo punto va a estar aquí. Veamos, es así. A ver, efectivamente, x2, y menos 1. Y el último punto es el 3,1. x3,
e y1. x3, y1. El puntito va a estar ahí. Grafiquémoslo entonces y ahí está. x3, como aparece ahí, ¿cierto? x3, y1. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a dibujar simplemente la línea recta, que es justamente esa. Bien, y como dije anteriormente, se obtiene efectivamente una función afín, que es una línea recta que no pasa por el origen. Bien, súper bien. Entonces, hemos alcanzado nuestro tercer objetivo, que es graficar funciones lineales y afines. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos dando distintos valores a x, que basta con 2, pero yo lo hice con 3 para que quede más claro el procedimiento. Puedo reemplazar 2 o más valores para x. Bien, calculo qué valor obtiene la función para ese valor de x y obtengo las coordenadas, ¿cierto? Que siempre las coordenadas son el valor de la x, el valor de la función que se conoce como f de x o y. Y luego grafico esos puntos en nuestro plano cartesiano, lo grafico los 3 puntos y dibujo la línea recta. Y así se grafican funciones lineales y afines. Vamos entonces por nuestro último objetivo. Paola, dime si resolví tu duda, por favor. Ya, si no, vuelve a preguntarla, porque no sé si comprendí bien y si te respondí bien también. Nuestro último objetivo entonces es interpretar gráficos de funciones lineales y afines. Vamos ahora, ya sabemos dibujarlos, ahora vamos a interpretar esos gráficos. Bien, ahora nos van a dar el gráfico y nosotros vamos a sacar diferentes valores de ese mismo gráfico. Entonces, a partir de un gráfico de una función lineal o afín, nosotros podemos sacar o podemos determinar 3 conceptos. Primero, el tipo de función, ¿sí? Viendo el gráfico, podemos nosotros decir si ese gráfico corresponde a una función lineal o afín, ya vamos a ver cómo. También podemos determinar un concepto que se llama coeficiente de posición, que ya vamos a ver qué significa, pero viendo el gráfico, lo importante es que ahora se les quede claro que viendo el gráfico, además podemos determinar el coeficiente de posición, cuánto vale ese coeficiente, y además podemos determinar la pendiente de la recta, que también ya les voy a explicar qué es la pendiente. Bien, pero viendo un gráfico entonces podemos determinar cuál es el tipo de función que se está graficando, cuál es su coeficiente de posición y cuál es su pendiente. Bien, vamos a partir entonces por el primer punto. Bien, ¿cómo determinar que la función es lineal o afín? Bien, o mejor dicho, vamos a determinar que si la función graficada acá es lineal o afín. Primer ejemplo, y lo vamos a hacer como un ejemplo. Les voy a pedir que observen esa función, ¿sí? Donde tenemos, ¿cierto?, una línea recta dibujada con celeste, ¿cierto?, que pasa por estas coordenadas, acá está la x, acá está la y, y les voy a pedir que ustedes, mira, veo que Paola se adelantó mi pregunta, muy bien Paola, les voy a pedir entonces que me digan cuál tipo de función sería esta que está dibujada en celeste. Bien, sería una función lineal o afín. Bien, dice Paola que es la B, es decir, Paola dice que es afín, y Ronaldo dice que es la A, dice que es lineal. Bien, ¿qué dice el resto? A ver si pueden responder también antes de revisar. ¿Qué tipo de función sería esta graficada, ¿sí?, que está en celeste y que no pasa por el origen, ¿sí? Dice Rosa que es la B. Perfecto. Revisaremos entonces. ¿Les parece? Revisamos y solamente viendo el gráfico, ustedes pudieron... Ronaldo dice que es la B también ahora. Cambió de parecer. Vamos a ver. Entonces... Marianela también dice que es la B. Muy bien, Marianela. Revisamos entonces. Uy, me equivoqué de pantalla. Ahí sí. Revisamos entonces y efectivamente es la B. Esta función dibujada en celeste es afín. Bien, ¿y cómo lo subimos? Simplemente viendo el gráfico, ¿sí? Porque el gráfico, la línea, ¿cierto?, es efectivamente una línea recta. Por lo tanto, eso me dice que puede ser una función lineal o afín. Pero las lineales sabemos que pasan por el 0, 0. Y esta línea no pasa por el 0, 0, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, como no pasa por el 0, 0, es una función afín. Como muy bien dijo Paola, Ronaldo, Marianela y Rosa. Explica súper. Qué bueno, Paola, entonces pude resolver tu duda. Bien, sigamos entonces. Viendo el gráfico ya pudimos determinar el tipo de función. Ahora vamos a determinar en este mismo gráfico ¿cuál es su coeficiente de posición? ¿Sí? Pero para determinar cuál es el coeficiente de posición, primero debemos saber
¿Qué es el coeficiente de posición? Bien, y el coeficiente de posición, que es un nombre que puede sonar muy extraño, coeficiente de posición, es simplemente la intersección entre la recta dibujada y el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? El vertical. Bien, entonces el coeficiente de posición es el valor del eje Y donde la recta se intercepta, ¿sí? Se cruza, donde esta recta se cruza con el eje Y. Bien, ese es el coeficiente de posición, que es el punto donde el eje Y se corta o intercepta a la línea graficada o a la función. Entonces, en una función afín, porque dijimos que esta era una función afín, ¿cierto? El coeficiente de posición... antes de eso. Entonces, primero vamos a ver el número, ¿sí? El coeficiente de posición, entonces, es la intercepción entre el eje Y y la función. Y como vemos en el gráfico, ¿cierto? Esta línea, que es el eje Y con la función, se interceptan en Y menos 4, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, el coeficiente de posición en este caso sería menos 4. Bien, ese es el coeficiente de posición de esta función. ¿Por qué es menos 4? Porque en Y menos 4 es el punto donde el eje Y se intercepta con la función. Por lo tanto, el coeficiente de posición en este gráfico es menos 4, ¿sí? Y algebraicamente, la letra N, ¿sí? O el número que aparece aquí corresponde al coeficiente de posición, ¿sí? Por lo tanto, si en este gráfico, viendo el gráfico, obtenemos o sabemos que el coeficiente de posición vale menos 4, podemos decir que la n de esta función, que no sabemos qué forma algebraica tiene, ¿sí? No nos han dicho qué forma algebraica tiene, pero viendo el gráfico podemos saber que la n de esta función va a ser menos 4, ¿sí? Entonces, viendo el gráfico, debemos ver la intersección entre el eje Y y la función, y esa intersección se conoce como coeficiente de posición. Y viendo el gráfico vemos que ese coeficiente de posición o esa intersección es menos 4. Bien, y algebraicamente ese menos 4 también va en la función algebraica, ¿sí? Y como sabemos que el n o la coeficiente de posición es menos 4, en la forma algebraica vamos a saber que este n de acá vale menos 4. O sea, este número, mejor dicho, o este punto, o el número de este punto, me va a decir cuánto vale la n de mi función. ¿Bien? Bien. Y la pendiente, que es el último concepto que nos queda. Bien, aquí vamos a ocupar una fórmula, así que tienen que estar muy atentos para aprender a ocupar esa fórmula. Tenemos, ¿cierto?, la misma función, donde vimos que es una función afín, porque no pasa por el 0, 0. Vimos que su coeficiente de posición o su intersección con el eje Y era menos 4, por lo tanto, como aparece allá arriba, ¿cierto?, el n de esta función, o en la forma algebraica, porque no sabemos la forma algebraica de esta función, no se las he dicho, yo tampoco las sé, pero sí sabemos, viendo el gráfico, que la n de esta función vale menos 4. Ahora vamos a ver cuánto vale la m de esta función, ¿sí? La m, que tampoco la sé, pero la vamos a calcular, ¿bien? Porque la m es la pendiente. ¿Y la pendiente qué es? Es la inclinación que tiene la recta, ¿sí? En matemáticas, así como podemos ver la intersección entre un eje y la función, podemos también medir o calcular la inclinación que tiene una función, ¿sí? Si una función tiene una pendiente 1, va a tener una inclinación distinta a una función que tenga una pendiente 2, otra que tenga una pendiente 3, otra que tenga una pendiente 4, otra que tenga una pendiente menos 5, etc. Bien, entonces la letra M efectivamente corresponde a la pendiente. ¿Y la pendiente qué es? La inclinación que tiene esa recta. Y esa inclinación en matemáticas se puede calcular o se le puede asignar un valor. ¿Cómo calculamos ese valor? Con esta fórmula. Bien, M es igual a... No sé qué va a parecer chino, pero lo vamos a entender como un ejemplo. Y2 menos Y1 dividido, recordemos que en las fracciones, esta línea significa dividido, X2 menos X1. ¿De dónde saco entonces mi Y2, mi Y1, mi X2 y mi X1? Los saco tomando dos puntos del gráfico. Bien,
donde tengo un punto 1, yo tomé este, y un punto 2 que yo tomé este. Y este punto tiene coordenadas menos 2, 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque X, que es este eje, mide menos 2 y el Y está justo en el 0, por lo tanto nuestro primer punto es menos 2, 0. Y el segundo punto, punto 2, P2, está aquí, ¿sí? Donde en X, efectivamente X está en 0 y en Y, ¿cierto? X0, Y está en menos 4. Entonces el punto 2, su coordenada es 0, menos 4. Y entonces, teniendo estos puntos, yo voy a determinar, como este es el punto 1, este va a ser mi X1 y el 0 va a ser mi Y1, y como este es el punto 2, el 0 va a ser mi X2, el que aparece acá, y el menos 4 va a ser mi Y2. Bien, entonces, teniendo las dos coordenadas, ya puedo reemplazar en esta fórmula los diferentes valores, ¿sí? Donde el X1 va a ser este, el X2 va a ser el X del otro punto, ¿sí? Y el Y1 va a ser el Y de la primera coordenada y el Y2 va a ser el Y del segundo punto. Bien, reemplazamos entonces ahora los números. Reemplazamos los números y nos queda, entonces, en vez de, no sé bien dónde ponerme para, creo que me tengo que mover mucho. Entonces, primero, Y2 dijimos que era la Y del punto 2, menos 4, como aparece ahí, ¿cierto? Menos 4, bien. Menos, mi Y1 es el Y del primer punto, que es 0. Por lo tanto, me va a quedar menos 4, menos 0, ¿sí? Y2 es, ahí está, menos 4, menos que está ahí, Y1 es 0, menos 4, menos 0. Y abajo me va a quedar el X2, y mi X2 es 0, ¿cierto? Que aparece ahí, 0 menos mi X1, y mi X1 es menos 2. Entonces voy a escribir 0 menos mi X1 que es menos 2. Bien, y sigo desarrollando entonces y me queda, vamos por la parte de arriba nuevamente, menos 0, menos 4 es lo mismo que menos 4, ¿cierto? Si a menos 0 le quito 0, o sea, perdón, a menos 4 le quito, no menos 0, a menos 4 le quito 0, me queda menos 4. Y 0 menos menos 2, usando la ley de los signos, nos queda 0 más 2. Bien, entonces la función, o la fracción, mejor dicho, nos queda menos 4, nos queda tal cual arriba, dividido en 0 más 2, 2. Y menos 4 dividido en 2 es menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4 dividido en 2 me da 2, y menos dividido en, recordando que si no tiene signo este número es positivo, menos dividido en positivo, o negativo dividido en positivo, me da negativo. Por lo tanto, menos 4 dividido en 2 me da menos 2. Y por lo tanto, nuestra m, que es nuestra pendiente, vale menos 2. Entonces, en esta función, ¿cierto? Porque sabemos que es afín, que tiene esta forma, sabemos que el n vale menos 4, y que la m ahora sabemos que vale menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calculamos usando esta fórmula, ¿sí? Y para usar la fórmula, primero determinamos dos coordenadas, ¿cierto? Dos puntos, P1, P2, y luego reemplazamos los valores de Y y de X de cada punto en mi fórmula y obtuvimos la n. Entonces, teniendo la n y la m, ya sabemos que esta función tiene esta forma algebraica, ¿sí? Donde m vale menos 2, porque lo calculamos aquí, y n, como vimos en la diapositiva anterior, vale menos 4. Por lo tanto, la función graficada ahí tiene esta forma algebraica que es f de x igual menos 2x menos 4. Bien, y vamos a alcanzar a hacer a ver, nos quedan 30 segundos de clase. A ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio más. A ver, más adelante parece que tengo un ejercicio. Bien, ejercicio, rápidamente. Les voy a pedir que determinen cuál es el coeficiente de posición de esta función. Bien, ¿cuál es el coeficiente de posición de esta función? Paola lo hizo muy rápido, muy bien. Muy bien, Paola. El resto, a ver si también puede responder. Dice Paola que es la A. Bien, yo les voy a pedir cuál es el coeficiente, les voy a preguntar, mejor dicho,
¿Cuál es el coeficiente de posición de la función que está graficada ahí? ¿Cuánto creen ustedes que vale? ¿Sí? Recordemos que el coeficiente de posición es la intercepción entre el eje Y, el vertical, y la función. Dice Ronaldo que también es la A. Voy a esperar una tercera respuesta y revisamos, y en un rato más o casi inmediatamente pasamos a la siguiente clase. A ver, Paola, muy bien Paola, dice que es la A, Ronaldo también dice que es la A y Marianela también dice que es la A. Y verificamos y efectivamente es la A. Muy bien, porque es donde se corta. Bien. Dice Ronaldo que es A y C. Ya, Ronaldo, no es A y C, ya, es solamente la A, porque C, sí, que es 1, es donde corta el eje X, pero la pregunta dice el coeficiente de posición, y el coeficiente de posición es donde se corta solamente el eje Y, ¿sí? No el eje X. Por lo tanto, donde se corta el eje Y, como bien dijeron varios de ustedes, es solamente -3, ¿sí? Y donde se corta el eje X no es un concepto que pregunten, no tiene un nombre, ¿bien? Solamente se llama intercepción con el eje X. Pero cuando nos hablan de coeficiente de posición, tenemos que saber que es la intercepción de la función con el eje Y, no el X, el Y, que es esta. Y como bien respondieron todos, efectivamente es la A. Bien. Vanessa dice que todas estuvieron muy atentas con la clase. Qué bueno, los felicito a todos. Y bueno, que les vaya muy bien. Terminamos ya nuestra clase de funciones lineales y afines y nos vemos en 2 minutos más o 1 minuto más en la siguiente clase de ecuaciones. Que les vaya muy bien y nos vemos en 1 minuto.